Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Mi nombre es Nicola Alcócer. Como siempre, soy anfitriona en este espacio de los jueves, donde aprendemos nuevos temas de gestión de riesgos y vamos desde la teoría con nuestro expositor hasta la práctica dentro de la herramienta. Antes de empezar y saludarlos a todos que ya estoy viendo por el chat que me están dejando desde donde nos están viendo, quería hablarles sobre este nuevo canal que tenemos de comunicación dentro de Pirani, que es el canal de WhatsApp. Ahí hay un código QR y también les mando ahora el link por si es que quieren entrar por ahí. Dame un segundito, ahí va. Entonces, ¿qué van a poder encontrar acá? Votaciones sobre qué temas quisieran ver en las próximas escuelas. También compartimos los ebooks, los últimos que hemos sacado. Información que sea relevante y de tendencia en gestión de riesgos, pues lo tienes al alcance de un WhatsApp. Entonces, los invito a todos a poder estar dentro de nuestro canal. Está muy bueno. Ayer compartimos información destinada para México. Ahí me van contando cuántas personas de México están presentes. Y bueno, ahora sí quisiera empezar a saludar a todos porque ya veo que el chat está con varios mensajes. Saludos a Perú, saludos a Venezuela, bienvenidos todos los que se están conectando de Nicaragua, Colombia, Ecuador, México, ahí justo hablando del tema, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Honduras. Gracias por estar acá con nosotros. Yo los saludo desde Argentina. Veo ya algunas preguntas en el chat. Vamos a tenerlos muy presentes para pensar a responderlos cuando terminemos la parte teórica y si es que aclaramos los temas ahí, súper. Ahí también se está conectando gente de Guatemala, de Paraguay, también de Chile. Gracias por estar por acá y a Uruguay también, por supuesto. Quisiera comentarles también, si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Listo. Si ustedes tienen alguna consulta más sobre la herramienta, un poco más a detalle, pueden agendar una reunión de 15 minutos con Jorge y poder responderla en breve plazo. Tenemos reuniones desde hoy hasta la próxima semana, ustedes pueden agendar libremente y nada, es eso. Y también recordarles lo último que quería decirles era sobre el estudio de 2024 que ya sacamos dentro de Pirani. Esto salió en enero y estamos al primer trimestre, así que todavía los que no tengan el estudio lo pueden descargar gratuitamente. Ahí les dejo el link para que puedan hacerlo. Ah, y tengo un último anuncio. Mañana tenemos nuestro Product Update con Olga Torres. Recuerden que es nuestra directora de operaciones, quien va a estar hablándonos sobre lo nuevo que hemos sacado dentro de la herramienta para que ustedes puedan sacar el máximo provecho a Pirani y también sobre algunas funcionalidades que necesitamos profundizar más para conocer y sacarle también el máximo provecho. ¿Listo? Bueno, estos son los anuncios que tenía. Les presento entonces al expositor de hoy, es Jonathan Barbosa, experto de riesgos de Pirani dentro del equipo de Customer Success. Jonathan, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Súper, Jonathan, ¿tú estás desde qué parte de Colombia? Desde Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Genial. ¿Frío o no ahora? Bastante. En este momento está haciendo mucho frío. Yo les cuento que por acá, por Buenos Aires, está lloviendo terriblemente desde hace varios días, pero increíblemente ya empezó a salir el sol. Esas son las novedades por acá. Bueno, entonces, recordemos una última cosa, Jonathan, antes de empezar, y es que tenemos un módulo de preguntas y respuestas que creo que ya está habiendo preguntas por ahí. Mantengamos todas las dudas por este módulo y el chat lo dejamos libre para cuestiones de que si se escucha bien, si se ve bien la presentación, o tal vez yo también compartirles información que esté acorde a lo que estaba contando Jonathan en esta exposición. ¿Listo? Bueno, eso es todo por mi lado, podemos empezar. Adelante, Jonathan. ¿Listo? Bueno, entonces, vale, bueno, entonces vamos a entrar en materia. La clase de hoy vamos a hablar sobre la cuantificación de los riesgos de ciberseguridad. Propiamente vamos a estar hablando sobre temas de seguridad de la información. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, abordando el tema, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué procesos podemos utilizar para la cuantificación de los riesgos de seguridad y ciberseguridad? ¿Listo?
Entonces, básicamente, como dice la pregunta, la respuesta es simple. Nosotros lo que podemos hacer, o el proceso o bueno, ¿para qué nos sirve? Lo primero nos sirve para conocer, cuantificar, que es el caso de la sesión del día de hoy, nos sirve para gestionar, minimizar y todos los riesgos que afecten a nivel de ciberseguridad mi organización. Realmente para eso nos sirve la cuantificación, ¿listo? Antes de nosotros abordar temas ya sea de seguridad informática, seguridad de la información o ciberseguridad, es primero definir cuáles son las diferencias. Cuando nosotros hablamos de seguridad de la información, normalmente pues abordamos todos estos temas, pero es importante poder saber el término correcto de cada uno de ellos, también identificarlos y también separarlos porque cada uno tiene un tratamiento diferente y se enfoca hacia unos puntos específicos. Por ejemplo, la seguridad informática se centra principalmente en la protección de los sistemas, valga la redundancia, informáticos como redes de datos, amenazas físicas, temas de infraestructura. Por ejemplo, las medidas para combatir la seguridad informática es a través de un firewall, de un antivirus, detección de intrusiones, políticas de acceso, como todo el tema de sistemas informáticos dentro de las organizaciones. ¿Listo? Es un enfoque mucho más técnico y es como se centra en la protección de infraestructuras informáticas en sí mismo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de seguridad de la información, cuando hablamos de seguridad de la información ya es un enfoque mucho más amplio. No solo se refiere a la protección de sistemas informáticos como redes, sino también a todo el conjunto de datos en todas sus formas, porque recordemos que la información puede estar en componentes digitales, en componentes físicos, entre muchos otros. También incluye la seguridad de la información, incluye riesgos, políticas de seguridad, procesos de cifrado, gestión de accesos, cumplimientos de regulaciones, entre muchos otros. ¿Listo? Él trata de garantizar, digamos que la seguridad de la información va muy apalancada a la normativa de la ISO 27001 y bueno, todas las versiones de la 27000. ¿Y cuáles son los pilares de la seguridad de la información? Que es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en todas sus formas, independientemente de la tecnología en que ésta se manifieste. ¿Por qué lo decimos? Porque los activos bueno, la información y hablando un poquitico más adelante de activos de información, puede ser no solamente temas tecnológicos, puede ser también personas, puede ser también procesos, puede ser también documentación, entonces no necesariamente tienen que ser temas tecnológicos, ¿vale? Entonces la seguridad de la información abarca la información en todas sus formas, ¿listo? Y cuando hablamos de ciberseguridad, la ciberseguridad es un término un poquitico más amplio que la seguridad informática y más específico hacia los sistemas, o sea, no está enfocado hacia los sistemas informáticos, redes, sino que también está muy enfocado hacia el tema de la red. ¿Listo? Prácticamente a todo lo que está expuesto hacia la red, hacia Internet o hacia la intranet. Su enfoque se centra principalmente en la protección de amenazas que se originan en el espacio cibernético. ¿Listo? En este caso podemos hablar, por ejemplo, sus amenazas o sus posibles causas pueden ser temas de hacking, temas de phishing, todo el tema, digamos, del Internet de las cosas. Ahí es donde vive pues todo el tema cibernético y ahí es donde aplicamos temas de ciberseguridad. Entonces, como en resumen, la seguridad informática se centra como en la protección de infraestructura tecnológica, ¿listo? La seguridad de la información se centra en la protección de los datos en todas sus formas que exista la información. Y la ciberseguridad abarca ambas áreas y se extiende un poquitico hacia los activos, pero un poquito más digitales contra las amenazas pues, cibernéticas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo definido qué es cada uno de ellos, pues vamos a profundizar un poquitico en la ciberseguridad. Entonces, las metodologías para cuantificar el riesgo de ciberseguridad. ¿Listo? Entonces, hay varias metodologías para la cuantificación de los riesgos de ciberseguridad. Entre ellas, pues vamos a enumerar las siguientes. Entonces, el análisis cuantitativo del riesgo. Este, este es un enfoque que utiliza técnicas numéricas para asignar valores en la probabilidad de la ocurrencia, exacto, bueno, en la probabilidad de ocurrencia del evento y al impacto financiero asociado hacia el mismo riesgo.
En este podemos utilizar métodos estadísticos, métodos probabilísticos, en la cual nosotros asignamos unos pesos y con eso, de manera cuantitativa, medimos nuestros riesgos y la exposición del mismo. ¿Listo? Hablando en este caso de manera inherente. El análisis cualitativo de los riesgos, pues es un método un poco menos preciso que el cuantitativo. Este enfoque se basa en evaluaciones subjetivas de la probabilidad y del impacto. Estos se pueden utilizar, estos normalmente se utilizan en técnicas de matriz de riesgo o cuando nos apalancamos en un mapa de calor, donde nosotros tenemos pues nuestros marcos de impacto y frecuencia. Entonces, de manera subjetiva, nosotros empezamos a calificar nuestros riesgos en unas variables de rango de impacto y unas variables en rango de frecuencias, simplemente pues ubicándolo como en un cuadrante, listo, o de unas características un poquito más pues subjetivas y cualitativas, ¿vale? Cuando hablamos del modelo de amenazas, cuando nosotros hablamos del modelo de cuantificación por método de amenazas, es una de las metodologías, de hecho hay muchísimas, y aquí estoy abordando como las más conocidas. El modelo de amenazas es básicamente a las amenazas asociadas a los activos y a los riesgos se les da un peso. Lo que nosotros hacemos es hacer un promedio de esos pesos o una ponderación de esos pesos asociados a las amenazas o ese grupo de amenazas que hace parte de mi riesgo y de mi activo, y el peso o la ponderación de esas causas es lo que hace que pese mi riesgo de manera en el impacto. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la cantidad de amenazas que tenga mi riesgo, se calcula el impacto o la probabilidad dependiendo del peso ponderado de las amenazas asociadas al riesgo. ¿Listo? Básicamente, ese es el modelo. Y por último, y está en subrayado en negrilla, es porque vamos a profundizar un poquitico en este, que es el marco de gestión de riesgos. Cuando nosotros tenemos un marco de gestión de riesgos, ya sea el Cybersecurity Framework o la ISO 27001, es adoptar esas prácticas, montarlo en un sistema de gestión para yo poder cuantificar mis riesgos de ciberseguridad o seguridad de la información. ¿Listo? ¿Cómo lo montamos en un sistema de gestión de seguridad de la información? Pues igual también lo hacemos en un marco de referencia, la ISO 31000, ¿vale? Entonces, con la ISO 31000 tenemos nuestro marco de sistema de gestión y lo profundizamos con la ISO 27001 y ya tenemos nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, ¿listo? Esto es un marco pues más estructurado, son marcos que proporcionan pautas detalladas para identificar activos críticos. Cuando nosotros tenemos un sistema de gestión podemos evaluar amenazas, vulnerabilidades y con eso nosotros desarrollamos estrategias de mitigación al riesgo, ¿listo? Entonces, ¿qué nos permite un sistema de gestión de seguridad de la información? Y porque, digamos, vamos a ahondar un poquitico en esta técnica de poder cuantificar nuestros riesgos de ciberseguridad a través de un sistema de gestión. ¿Y qué nos permite un sistema de gestión? Nos permite, como dice la presentación, analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información. Básicamente, cuando nosotros tenemos pues un sistema establecido y básicamente también nosotros tenemos una automatización en los procesos, pues eso va a ser mucho más efectivo, va a ser más eficiente. Tenemos la capacidad de poder discriminar información puntual de pronto por proceso, por riesgo, que igual lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Tenemos procesos de trabajos organizados, tenemos optimización de recursos, de priorizar, digamos, personal, priorizar presupuesto. Todo eso nos sirve todo eso nos brinda tener un sistema de gestión actualizado y organizado. Y pues principalmente garantizar lo que nos dice la 27000 que nosotros debemos cuidar con nuestra información, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Listo? Entonces, basándonos en un marco de referencia como el Cybersecurity Framework, la ISO 27001, la ISO 31000, entonces vamos a ver cómo es el proceso para poder establecer este sistema de gestión de seguridad de la información, y esto nos sirve ¿para qué? Para poder cuantificar nuestros riesgos de ciberseguridad. ¿Listo? Entonces, lo primero es establecer un contexto. Eso es lo primero cuando nosotros queremos hacer cuantificación de riesgos, cuando queremos establecer un sistema de gestión. Lo primero es establecer un contexto organizacional. Entonces, lo primero que me dice la presentación es identificar mis activos críticos. Cuando hablamos de seguridad o ciberseguridad, partimos por el eje principal, que son los activos de información, ¿vale? Ese es nuestro core cuando hablamos a nivel de seguridad.
Entonces, identificación de activos críticos. ¿A qué se refiere esto? Esto implica identificar todos los activos de información y los sistemas críticos para el funcionamiento de mi organización. Esto puede ser como datos confidenciales, sistemas de producción, infraestructura de red, infraestructura tanto física en la nube, eh, entre muchos otros. ¿Listo? La segunda parte es la identificación de partes interesadas. ¿Por qué es importante nosotros identificar las partes interesadas? Esto determina quiénes son las personas, tanto internas o como externas, que pueden verse afectados por los riesgos de ciberseguridad. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser clientes, pueden ser empleados, pueden ser proveedores, entes reguladores, todas las partes interesadas en mi gestión. ¿Listo? Y tenerlos claramente identificados. Ahora, identificación de requisitos legales y regulatorios. Básicamente, nosotros al entender y comprender los requisitos legales podemos evitarnos, primero, temas de multas y sanciones. Y lo otro es que en materia de ciberseguridad hay unas regulaciones específicas que aplican tanto para seguridad de la información como ciberseguridad. Es importante nosotros, por eso al inicio de la clase, lo primero que hacemos es definir los conceptos porque hay regulaciones que le apuntan específicamente a la seguridad de la información en un concepto más global como puede ser la 27001. Y también tenemos regulaciones específicas que le apuntan a ciberseguridad como el PCI, el DSS, que son unas regulaciones que están específicamente enfocadas a temas de seguridad y ciberseguridad. ¿Listo? Luego de que establecemos un contexto, dos, identificar activos y amenazas. Entonces, en la identificación de activos, entonces, lo primero es realizar un inventario exhaustivo de todos los activos que ya sacamos en el proceso anterior de contexto. O sea, sacamos una lista de todos nuestros activos, de nuestros sistemas críticos, incluimos todo lo que sea hardware, software, datos, personas, porque independientemente si nosotros estamos abarcando temas de seguridad y ciberseguridad, tenemos que hacer un levantamiento de activos integral. ¿Listo? Identificación de amenazas. La identificación de amenazas parte luego de nosotros identificar nuestros activos. Entonces, identificar las posibles fuentes o tipos de amenazas que pueden afectar mis activos de la organización. Es importante, pues, mapearlos y también asociarlos a los activos. Puede ser, por ejemplo, hackers, malware, fallos en el hardware, errores humanos, desastres naturales, entre, bueno, muchas otras posibles amenazas que pueden afectar mis activos de información. ¿Listo? Luego de que nosotros tenemos las amenazas, pasamos a las vulnerabilidades. Esto es secuencial. Yo no puedo pasar al paso 2 sin hacer el paso 1. Que es lo primero, identificar mis activos. Luego, cuando yo sé cuáles son mis activos, tengo conocimiento de ellos, puedo también identificar qué me puede amenazar esos activos o qué es lo que me puede impactar la ejecución de esos activos. Y también, pues, lógicamente, su criticidad. Luego de que yo tengo esas amenazas, también puedo hacer una evaluación de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es por donde se puede materializar esa amenaza. Entonces, el análisis de vulnerabilidades básicamente es realizar evaluaciones técnicas. Eso se puede hacer a través de análisis o scan de vulnerabilidades a nuestras redes, a nuestros sistemas bueno, a nuestros sistemas tecnológicos, pruebas de penetración, análisis de código. Podemos hacer técnicas para identificar debilidades en los sistemas por donde pueden haber posibles hackeos, procesos también de organización que puede ser, hay procesos que explotan estas vulnerabilidades, ya tienen procesos centralizados. Hay organizaciones que se dedican incluso a hacer estos scan, estos testeos a todos nuestros sistemas de vulnerabilidades, para nosotros identificarlas, cerrar esas brechas de seguridad y bueno, hacer todo el tema de gestión, ¿listo? Entonces, igual, empezamos con las amenazas, luego pasamos con las vulnerabilidades, ¿listo? Luego tenemos la revisión de controles de seguridad existentes. Entonces, ya cuando nosotros tenemos esa cadena de valor que empieza por el activo, luego pasa por las amenazas, pasa por las vulnerabilidades y llegamos al punto de los controles. Entonces, tener una revisión de controles de seguridad existente básicamente es evaluar la efectividad de los controles existentes que mitigan esas vulnerabilidades que yo ya identifiqué previamente y que están precisamente apalancados por mis activos de información. ¿Listo? Básicamente aquí nosotros hablamos es de la actualización de la información. Cuando nosotros estamos hablando en entornos tecnológicos, y esto pues lo sabemos muy bien los que estamos un poquitico más de lleno en temas del área de TI, en temas de áreas de tecnología, de seguridad de la información, ciberseguridad, es que básicamente el mundo evoluciona demasiado rápido, ¿cierto? Siempre van a aparecer nuevas amenazas, nuevos ataques, nuevas maneras de
de software intrusivo. Entonces, si nosotros no nos estamos actualizando ni capacitando todo el tiempo, básicamente el sistema, bueno, nuestro sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad es como un organismo vivo. Él tiene que evolucionar con el tiempo, tiene que estar actualizado. Si él se llega a quedar en el tiempo, básicamente, y más en temas de tecnología, es muy probable que en poco tiempo ya todos nuestros controles, todos nuestros sistemas estén desactualizados por la misma evolución que pues actualmente tiene el mundo moderno de la ciberseguridad. ¿Listo? Entonces, esa es la parte importante de la revisión de los controles existentes. ¿Listo? Y también la inclusión de los nuevos. Luego, el siguiente paso es determinar la probabilidad y el impacto. Y aquí ya hablamos directamente de los riesgos. Cuando nosotros hablamos de determinar la probabilidad del impacto para la cuantificación y calificación de nuestros riesgos de ciberseguridad, aquí podemos hacerlo de diferentes maneras, como lo vimos en los slides anteriores. Podemos hacer cuantificación cualitativa, cuantitativa. Hay métodos que incluyen ambos. Por ejemplo, en el aplicativo de Pirani, nosotros no nos vamos por una ni por la otra, tenemos ambas, tenemos una calificación cuantitativa y cualitativa que pues apoya mucho más la calificación de estos riesgos y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la evaluación cuantitativa y cualitativa básicamente es eso. Nosotros le damos una calificación, nosotros medimos unos rangos de impacto y frecuencia. Como lo pueden ver en la presentación, tenemos un mapa de calor, ¿cierto? Que está ubicado en la parte inferior derecha. Tenemos unos rangos de impacto, tenemos unos rangos de frecuencia. Entonces, de manera cuantitativa, a través, digamos, cuando lo hacemos de manera cualitativa, lo sometemos a la subjetividad, ¿cierto? Ponemos yo considero que este riesgo para mí en el impacto es alto y en la frecuencia es posible. Entonces lo ubico en un rango de mi mapa de calor. Es una apreciación personal, es una calificación a criterio de expertos, también se conoce de esa manera, o a criterio de expertos, llegan a un consenso y dan una calificación o lo ubican en un rango del mapa de calor. Esa es una calificación cualitativa. Ahora, cuantitativa se hace a través de variables y las variables también se convierten precisamente en reductores de subjetividad, donde a través de unas variables matemáticas podemos sacar, y esto también tiene diferentes maneras de hacerlo, podemos sacar un promedio de calificaciones, podemos sacar una ponderación, podemos tomar siempre la calificación más alta, digamos, yo tengo cinco variables, la que sea la más alta, esa es la que va a quedar mi riesgo. Entonces, ambas maneras tienen muchas formas de hacerlo, pero siempre se centran en esas dos principales, de una manera subjetiva y de una manera totalmente objetiva a nivel de, pues, de cálculos matemáticos o estadísticos, ¿listo? Y la matriz de riesgos. Entonces, la matriz de riesgos básicamente es la construcción de todo lo que hemos hablado anteriormente, donde nosotros empezamos con la cadena de valor, que empezamos con el activo, luego empezamos con las amenazas, vulnerabilidades, identificación de riesgos y controles. ¿Listo? Ahora nos vamos a la parte de calificación y priorización de riesgos. Entonces, cuando hablamos de priorización de riesgos es luego de nosotros hacer ese proceso de construir nuestra matriz, construir nuestro mapa de calor y ojo que no es lo mismo. A veces confundimos, pensamos que la matriz de riesgos es el mismo mapa de calor y no, efectivamente no es lo mismo. Cuando ya nosotros construimos un mapa de calor, tenemos nuestra matriz de riesgo con todo lo que hemos, levantamiento de todos los procesos anteriores que hemos venido realizando, llegamos a la parte de priorización de riesgo. Entonces, clasificar y priorizar los riesgos identificados en función de su nivel de riesgo es importante y nos debemos enfocar en aquellos que tienen mayor probabilidad de impacto y probabilidad de ocurrencia. Me voy a volver un poquitico al slide anterior donde tengo el mapa de calor, es decir, nosotros debemos priorizar todos los riesgos que, por ejemplo, en este caso para mí y dentro de mi apetito al riesgo, y eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, yo tengo unos rangos en mis riesgos, ¿cierto? Donde yo tengo bajo, medio, alto. Yo, por ejemplo, debajo de mi gestión de mis riesgos, todo riesgo que esté alto, yo tengo que, a nivel residual, o bueno, inherentemente también, tengo que hacerles un tratamiento. Entonces me voy a centrar y voy a priorizar los riesgos que estén ubicados en este cuadrante rojo, ¿listo? Eso es lo que se refiere cuando hablamos de priorización de riesgos. También cuando hablamos de priorización de riesgos, hablamos de consideración, la consideración de la tolerancia al riesgo, es esos niveles de rangos. Debemos tomar en cuenta la tolerancia al riesgo de mi organización y con eso yo decido cómo priorizar y asignar los recursos para mitigarlos. Yo no debería, en teoría, asignar un presupuesto, un recurso.
que es significativo para mí en mi gestión y mi organización, cuando realmente esos riesgos están dentro de mi tolerancia al riesgo y no significan un impacto realmente pues significativo para mi gestión, ¿vale? Y eso como nosotros nos podemos dar cuenta, qué priorizamos, qué no priorizamos, dónde movemos los recursos, dónde asignamos presupuesto. Precisamente la matriz de riesgo y un mapa de calor, pues son nuestros insumos para nosotros tomar esas decisiones. ¿Listo? Y aquí vamos entonces a hacer una pequeña gráfica de lo que es el apetito, tolerancia y el umbral al riesgo, para poderlo ver un poquitico más gráfico. Cuando nosotros tenemos materialización de nuestros riesgos, ya sean pues de seguridad, ciberseguridad, informáticos, al final todo se puede traducir en dinero, ya sea incluso un impacto económico directo. Tenemos impactos reputacionales, tenemos impactos legales, impacta nuestra continuidad de negocio y al final todo se puede traducir incluso en temas cuantitativos a nivel de dinero. Entonces yo tengo un apetito al riesgo y una tolerancia al riesgo. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos un tacómetro donde va, al igual que el mapa de calor, tiene unos rangos de colorimetría donde el verde pues es algo que es controlable, el amarillo es, digamos, donde están esos límites de tolerancia y el rojo ya efectivamente pasa mi tolerancia, ya es un umbral de riesgo donde yo no puedo aceptar ni puedo apropiarme, digamos, de la materialización de esos riesgos. Entonces, esto es importante nosotros definir nuestra tolerancia y saber, y esto nos sirve para la cuantificación de nuestros riesgos. Cuando nosotros cuantificamos y calificamos nuestros riesgos de ciberseguridad, podemos ubicarlos en unos rangos y ahí es donde nosotros tomamos decisiones pues bueno, pues planes de acción como tal, ¿listo? Por ejemplo, apetito, tolerancia y umbral al riesgo, podemos verlo también por procesos. En esta imagen, por ejemplo, como podemos ver, los rangos están de 1.600.000, 4.900.000, 18 millones y 20 millones. ¿Listo? Y actualmente digamos que yo me ubico en 7 millones. Entonces, a nivel de procesos, nosotros podemos ver esos rangos tanto en una parte como disminuida, es decir, podemos verlo por proceso, podemos verlo por gestión, podemos verlo por áreas, porque yo no puedo comparar un apetito o una tolerancia al riesgo a nivel de proceso, como por ejemplo la siguiente imagen, que es ya a nivel organizacional. Son montos diferentes, son cantidades diferentes. Yo tengo que tener un contexto siempre de donde yo voy a apuntar mi tolerancia al riesgo y cómo lo voy a medir. Porque es diferente yo medir un umbral por proceso, que puede que en alguno de ellos sea superior, pero a nivel organizacional igual estamos controlados. Entonces es importante. Ahora, ¿cómo podemos verificar eso? A través de algo que se llama una matriz de multas y sanciones. Eso lo vamos a ver en el ejemplo práctico. Cuando nosotros vamos a calificar un riesgo, lo hacemos a través de variables o reductores de subjetividad. Esos reductores de subjetividad tenemos en cuenta variables, ya puede ser las siguientes y son las que más comúnmente se utilizan. Pueden ser variables económicas o financieras, variables legales, reputacionales, operativas, incluso hay variables ambientales. Entonces, dependiendo de todas estas variables, nosotros empezamos a construir la matriz y darle una calificación y a través de esa calificación de esas opciones, nosotros podemos calificar, valga la redundancia, nuestros riesgos si tenemos un umbral en este caso, digamos, por ejemplo, la matriz de financiera, o sea, en variables económicas o financieras, a través de una matriz de multas y sanciones o, bueno, capacidades económicas que yo puedo o no puedo soportar. ¿Listo? Listo. Entonces, y por último, no, perdón, por último no, pasamos a la etapa de desarrollo de estrategias de mitigación. Entonces, planificación de mitigación. Luego de que yo ya tengo todo esto planteado, entonces yo desarrollo planes o estrategias de mitigación para abordar riesgos prioritarios. Esto puede incluir implementación de controles adicionales, la mejora de nuestros procesos o procedimientos, adaptación de tecnologías un poquito más seguras, más actualizadas. ¿Listo? Y en asignación de recursos, pues básicamente la recopilación de la charla que ya he venido teniendo es asignación de los recursos necesarios incluidos en el presupuesto y la implementación de estrategias de mitigaciones más efectivas a nuestros riesgos o activos más críticos que impactan directamente mi gestión de seguridad y ciberseguridad. ¿Listo? Y luego pasamos a la etapa de monitoreo y revisión continua. Esto va apalancado básicamente al ciclo PHVA y pues incluso pues apalanca temas de continuidad de negocio. Porque es importante hacer monitoreo y revisión continua. Siempre cuando nosotros hablamos de un ciclo PHVA, lo primero es planificar, que es lo primero que hacemos cuando establecemos un contexto.
hacer, luego cuando ya tengo mi contexto, yo hago el levantamiento de mi información, verificar todo el tema de revisión, validación, asignación de recursos y actuar. Luego de que yo tengo todo este tema, el tema de monitoreo y revisión, básicamente me apalancan las etapas de verificación y actuar. ¿Por qué? Porque si yo establezco un monitoreo, pues todo el tiempo voy a estar actualizado y más, y es súper importante en temas de tecnología. Cuando nosotros establecemos procesos de monitoreo, simplemente es para detectar cambios en el entorno del riesgo. Esto me sirve para identificar nuevos riesgos, evaluar la efectividad y las estrategias de mitigación de mis controles que fueron implementados, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos etapas de revisión y actualización, lo que hacemos es revisar regularmente las evaluaciones de los riesgos, las estrategias en función a cambios de entornos operativos, también avances de entornos tecnológicos. Ahí todo el tiempo hay nuevas amenazas emergentes, entonces siempre es importante hacer temas de revisión y actualización. Y recalco mucho esto porque, como le repito, cuando hablamos de temas de tecnología y seguridad de la información y ciberseguridad, el mundo es muy cambiante y incluso puede ser un poquito más que en otros sistemas de gestión, en otros procesos donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados y prácticamente nos podemos desactualizar incluso en temas de días, de semanas, donde ya salió unas nuevas amenazas, nuevos temas de hacking. Entonces siempre es importante hacer procesos de monitoreo, evaluación y actualización en nuestros sistemas de protección. ¿Listo? Y ahora vamos a interactuar con la herramienta, vamos a pasar todo esto, lo que ha sido parte teórico, lo vamos a volver un poquitico práctico, vamos a hablar de un sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad, cómo en Pirani podemos abordar temas de seguridad de la información y ciberseguridad en un mismo sistema. Eso es algo que preguntan mucho y los que trabajan en este gremio piensan que la seguridad y la ciberseguridad es lo mismo y a veces debemos separarlo, como con el aplicativo, como con Firani nosotros podemos sacar información exclusiva de ciberseguridad, cómo podemos separar esa información. Entonces eso lo vamos a ver aquí en el aplicativo, listo. Entonces me voy a pasar a esta pestaña, listo. Entonces aquí ya estamos en el aplicativo. Dime, Nicole. Jonathan, ¿te parece si hacemos unas dos preguntas, a lo mucho, para poder seguir con la parte práctica? Igual les estoy dejando en el chat el link para que puedan entrar también a la herramienta Pirani que está mostrando ahora Jonathan. Entonces, déjame ver. Si quieres, puedes ir al módulo de preguntas y respuestas y ver cuáles estarían bien para ir respondiendo ahora y tal vez guardar aquellas que tal vez se puedan explicar con lo que vas a hacer ahora en la herramienta. Listo. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas. La primera pregunta dice, buenos días, ¿el riesgo de información formaría parte del riesgo operacional? Bueno, hay organizaciones que tienen comportamientos mixtos donde hay actores o personas o activos que interactúan tanto en ámbitos de riesgo operativo como ámbitos de seguridad de la información. Pero sí es importante aclarar que es totalmente independiente hablando, digamos, de que el riesgo operativo tiene una estructura y un manejo independiente a la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque metodológicamente siempre a nivel organizacional se debe hablar un mismo lenguaje, ¿cierto? Digamos, hay comportamientos que son homogéneos. Por ejemplo, los procesos en la organización son los mismos, independientemente si hablamos de riesgo operativo o hablamos de seguridad de la información, ¿listo? Entonces, pero entonces cuando hablamos de riesgo operativo, ellos pueden tener su propia manera de calificar sus riesgos, de gestionar sus riesgos, de gestionar sus eventos. Y también lo mismo pasa con seguridad de la información. Puede que seguridad de la información tenga una manera de calificar los riesgos dependiendo pues a su sistema de gestión. Entonces, hay veces donde sí es mejor como separaditos, ¿listo? Listo, Jonathan. Si quieres, respondemos una más y seguimos entonces con la parte Listo. práctica.
respondamos una última y continuamos. Entonces, buenos días. ¿Qué datos o controles podemos utilizar para prevenir o mitigar el riesgo de información? Listo, ya vamos a ver unos ejemplos aquí prácticos. Básicamente, controles, hay muchos. Principalmente te puedo dar uno así súper rápido hablando en temas de seguridad y ciberseguridad que se utiliza mucho, es el scan de vulnerabilidades. Y lo comentaba ahorita en la presentación. Hay muchas organizaciones que se dedican a hackear tu sistema, a hackear tu información, pero es un tema más de ética del hacking, o sea, no lo hacen como para hacer intrusiones maliciosas, sino precisamente son organizaciones o empresas o personas que se dedican a detectar estas brechas de seguridad y ciberseguridad, le entregan un reporte al área de TI. Y simplemente es como, mire, aquí están sus vulnerabilidades, aquí están sus fallas, aquí están, por ejemplo, pasa mucho, y lo vi hace poco, de una organización que tiene un esquema de seguridad y ciberseguridad muy, 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 muy brava, pero resulta que ellos tenían un campo donde dejaban cargar archivos adjuntos. Restringieron un montón de extensiones, excepto una que es archivos comprimidos. Bueno, un poquito más técnica la explicación, pero hay formatos de archivos comprimidos como el zip, como el zap, bueno, hay muchas extensiones de archivos comprimidos. Restringieron la mayoría, pero no todos. Entonces, en un scan de intento de hackeo, lo que hicieron fue cargaron un archivo que estaba comprimido y tenía un virus malicioso. Y por ahí fue una ventana de brecha de seguridad. Entonces, cosas tan sencillas como esa de que restringir extensiones para cargar archivos, em, se dan cuenta, digamos, de esas vulnerabilidades, aplican los controles, aplican los cambios, se actualizan y cierran las brechas de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Listo? Eso puede ser un control muy bueno y se puede hacer una revisión periódica en nuestros sistemas. Listo. Entonces, vamos a pasar a la explicación práctica. Vamos a hacer un ejemplo en el aplicativo. Em, Actualmente, bueno, ya estamos aquí en el aplicativo Pirani. Lo primero siempre que cuando vamos a utilizar el aplicativo es ubicarnos en nuestro sistema de gestión que vamos a trabajar. Lo que estaba la respuesta a la pregunta anterior, Pirani cuenta con sus sistemas y cada sistema se trabaja de una manera diferente. Sí tenemos componentes transversales, pero pues cada sistema de gestión es único en su manera de levantar sus riesgos, entonces por eso se separan los módulos. Tenemos el módulo de compliance, ORM, ISMS y AML. Entonces, hoy vamos a hablar de seguridad y ciberseguridad. Nos vamos a ubicar en el módulo de sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, ¿cómo podemos ver la cuantificación de nuestros riesgos? ¿Cómo podemos ver la matriz? Entonces, lo primero es establecer un contexto, que fue lo que estamos hablando. En la charla. Lo primero cuando nosotros hacemos ese contexto y ese levantamiento, entonces, ¿qué es lo primero y cuál es la cadena de valor que nosotros hacemos aquí en Piranti? Entonces, aquí a mano izquierda pueden ver el menú de los módulos que incluyen la seguridad de la información en Pirani. Y aquí igual está organizado también en orden y se debe abarcar así en el mismo orden que tiene el módulo de Pirani. ¿Qué es lo primero que tenemos? El módulo de procesos. A nivel organizacional, lo primero que hablamos es de procesos. De hecho, mi organización se basa en procesos. Entonces, lo primero es tener todo el árbol de procesos cargado en el aplicativo. ¿Listo? Aquí podemos ver de ejemplos, tenemos unos macroprocesos que se llaman gestión de activos, procesos tecnológicos, sistemas de control interno, inventarios, procesos de compra, dirección general, en fin, ¿listo? Entonces tenemos varios procesos, nosotros en Pirani podemos tener todo el árbol completo, por ejemplo, tenemos este macroproceso que se llama gestión de activos e inventarios. Cuando ingresamos tenemos los procesos que puede ser comercial, marketing, contratación, y cuando nosotros ingresamos a la flechita podemos ver lo que es un macroproceso, proceso y finalmente un subproceso, ¿listo? Los activos de información, los riesgos, se pueden categorizar tanto en macros procesos, procesos y subprocesos, ¿listo? Porque pueden haber activos, pueden haber riesgos que impacten no hasta un nivel tan abajo, sino son de pronto un poquito más de alto nivel que solamente impactan macroprocesos. Entonces la identificación se puede hacer de manera independiente por cada uno de ellos. ¿Listo? Este módulo de procesos en Pirani es 100% transversal. Para los que van a navegar el aplicativo, los que utilizan el demo para exploración de módulos, los que tienen la cuenta gratuita, se van a dar cuenta que el módulo de procesos es transversal 100%. ¿Qué significa que sea transversal? Que si yo, no sé, modifico este proceso, lo edito de alguna manera,
me va a impactar de la misma manera tanto en mis otros sistemas de gestión de Pirani, ya sea riesgo operativo, AML o seguridad de la información o cumplimiento, ¿listo? Este módulo es 100% transversal. ¿Por qué? Porque lo que les estaba comentando anteriormente, cuando hablamos a nivel organizacional, no puedo hablar simplemente es que yo soy del área de riesgos, yo soy del área de seguridad de información, entonces pues miro mi gestión solito y realmente no, nosotros debemos hablar un solo lenguaje, somos una organización, entonces lo primero es todo el árbol organizacional es uno solo para todos, ¿listo? Los procesos no cambian, ya sé que porque es riesgo operativo, entonces los procesos son de una manera y porque son de seguridad es de otra manera, no, los procesos son procesos, ¿listo? Luego de los procesos tenemos los activos de información. Entonces recordemos que el paso uno era establecer un contexto donde tenemos esa identificación de activos críticos y en el paso dos era precisamente el levantamiento de esos activos junto con sus amenazas y sus vulnerabilidades en el paso 2 y 3 que vimos anteriormente. Entonces, vamos a hacer levantamiento de activos. ¿Cómo se documenta, cómo se califica un activo en Pirani? Porque eso es la base fundamental de la seguridad de la información, la ciberseguridad y la seguridad informática. Todo lo que tenga que ver con el gobierno TI va muy apalancado fuertemente a la ISO 27000 y el pilar de la ISO 27000 son los activos. ¿Y qué es lo que nosotros verificamos o bueno, cómo calificamos esos activos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que garantizar y priorizar en la seguridad de la información y ciberseguridad? La confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Listo? Principalmente esas tres. Ahora, no significa que siempre tengan que ser obligatoriamente esas tres. Esas son las principales y las fundamentales. Hay organizaciones que en la calificación de sus activos pueden ir un poco más allá y calificar unas o dos variables adicionales aparte de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo. ¿Listo? No es que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer. De hecho, aquí en Pirani, cuando yo le voy a dar aquí en crear activo en la parte superior derecha, podemos ver el formulario o como en este caso Pirani tiene en este modo de ejemplo, tenemos parametrizado la calificación de un activo. Tenemos un campo nombre siempre y tenemos la calificación o la criticidad de un activo. En este caso, nosotros nos vamos a basar en las tres variables que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Acá, si quieren agregar un adicional, lo pueden hacer. ¿Listo? Y ya les voy a explicar cómo más o menos para las personas que están interactuando con el aplicativo y el demo, les voy a de manera muy rápida, les voy a explicar dónde esto se puede parametrizar y configurar para que puedan hacer sus pruebas de manera libre. ¿Listo? Confidencialidad, tenemos bajo, medio, alto y también podemos tener unas descripciones o unas guías o una matriz de calificación de mi confidencialidad, de mi integridad y mi disponibilidad. Por ejemplo, confidencialidad, para mí es medio cuando impacta negativamente mi proceso. ¿Listo? Es extremo cuando impacta negativamente a la compañía y sus negocios a nivel nacional o internacional. ¿Listo? Eso para mí puede ser una manera de calificar, por ejemplo, la confidencialidad de manera extrema con un peso de 100. Ahora, estos pesos 25, 50, 75 y 100 también son parametrizables. ¿Listo? Entonces, para cada una de ellas también hay unas descripciones donde yo califico alto, medio, bajo o crítico dependiendo mi confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este caso, yo ya califiqué mi activo y me dio que su criticidad es de un 72.5%. Vemos que tiene un color como naranja, rojo, dependiendo de la pantalla en que lo estén viendo, tiene un color, pero más o menos un color rojo y me indica que es alto. ¿Qué podemos ver acá? Básicamente lo que hablamos al principio de la sesión. Podemos hacer calificación tanto de riesgo de activos de manera cuantitativa y cualitativa. En este caso, Pirani nos da ambos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando propiedades cualitativas, alto, bajo, extremo, moderado, ¿vale? Y propiedades cuantitativas, un 100, un 50, un promedio, una ponderación. Entonces aquí nosotros tenemos una propiedad cualitativa, que yo sé que mi activo es alto, y tenemos una propiedad cuantitativa con una exposición, una criticidad del 72.5%. ¿Listo? Ahora, el formulario de Pirani, ¿cuáles son las ventajas de Pirani y por qué acá vamos a hablar? Bueno, y si es de seguridad, ciberseguridad, yo en mis activos no solamente califico esto, yo documento muchos otros campos de mis activos. ¿Cómo lo puedo hacer en Pirani? Pirani, tú puedes crear campos personalizados y en esos campos personalizados tú puedes filtrar por esos campos en dado caso que quieras ver, por ejemplo, vamos a crear un campo que se llame por gerencias, un ejemplo.
y entonces cargamos toda la lista de gerencias. Entonces yo en Pirani puedo filtrar por la gerencia X y puedo ver todos los activos asociados a esa gerencia X. Puedo filtrar por la gerencia y veo toda mi lista de activos ubicados en la gerencia Y. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en Pirani tenemos unos campos, por ejemplo, tipo de activo, esto es normativo, está hardware, software, personas, servicios, redes, intangible, información, sitios y otros. ¿Listo? Esto igual está por normativa. Tenemos un campo de descripción, podemos profundizar en el activo, podemos cargar una evidencia. Cuando nosotros hacemos levantamiento de activos, de procesos, de controles, hay ocasiones, organizaciones, dependiendo de su gestión, donde hay un acta, hay evidencias de la ejecución, hay evidencia de levantamiento del activo, del riesgo. Entonces, esas actas o toda esa documentación la podemos cargar aquí en Pirani para que acompañe mi activo y mi riesgo, mi información. ¿Listo? Tenemos un campo que es un código propio, es un campo tipo texto, lo podemos ver porque yo acá puedo diligenciar fácilmente cualquier cosa que yo quiera diligenciar. Y tenemos un campo de selección múltiple, ese es un campo que nosotros preparamos para la explicación del día de hoy, precisamente para poder filtrar. Entonces, yo tengo categorías de activos. ¿Yo cómo puedo categorizar mi activo? Acá tenemos unos ejemplos. Datos de clientes, propiedad intelectual, datos financieros, información confidencial de empresa, datos de proveedores, infraestructura de TI, entre muchos otros. Es una lista que nosotros preparamos, donde básicamente yo cuando esté haciendo el levantamiento de mi activo, yo puedo decir que mi activo pertenece a esta propiedad, pertenece a esta propiedad y a esta propiedad. ¿Listo? ¿Esto para qué me sirve? Para luego filtrar la información y ya vamos a ver un poquitico más adelante de cómo yo puedo efectivamente ver esa cuantificación de mis riesgos de ciberseguridad, cómo puedo ver esos activos atados a esos riesgos, cómo puedo medir esos controles, todo a través del módulo de Pirani, de una buena clasificación. Lo importante es nosotros tener una buena clasificación de activos, una buena clasificación de riesgos, saber qué campos quiero crear, cómo los quiero crear para poder aprovechar esos filtros que me ofrece Pirani, tanto para, digamos, filtrar la información, consultar directamente o la generación de reportes. ¿Listo? Entonces, bueno, adicionalmente, cuando yo estoy creando aquí mi activo, a la parte izquierda de mi pantalla tengo todo el campo de asociaciones. Esto es un comportamiento que prevalece en todo lo que es pirámide, ¿vale? Es decir, si estamos hablando en activos, si estamos hablando en riesgos, siempre a mano izquierda voy a encontrar la columna de asociaciones. Entonces, yo puedo asociar directamente mi activo a un proceso, puedo atar directamente mi activo amenazas y vulnerabilidades científicas, puedo atar directamente mi activo a un riesgo y atarle un grupo de responsables que van a ser los encargados de gestionar y verificar y, bueno, velar por la gestión de ese activo. ¿Listo? Aquí un paréntesis súper rápido, nos vamos a la parte superior de configuración. Esto para las personas que están haciendo el ejemplo en este momento. Cuando nosotros nos vamos al menú de configuración, podemos ingresar aquí a la propiedad de ISMS, que son configuraciones que son propias de seguridad de la información. Aquí podemos encontrar el menú de calificación de riesgos y calificación de activos. Adicional a eso, tenemos el menú de campos. Este menú de campos precisamente es el que nos sirve para crear todos esos campos en los diferentes módulos de seguridad de la información. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí a los campos de activos. Tenemos dos campos creados, uno que se llama código propio. Podemos ver que este es un campo tipo texto de 151 caracteres y tenemos un campo que se llama categoría de activos. Esto es un campo de selección múltiple. Aquí tenemos las opciones, ¿listo? Y aquí simplemente en darle en este botón de agregar, empiezo a crear mis campos personalizados para pues personalizar mi formulario de activos, de riesgos, de controles. ¿Listo? Ahora me voy a volver un poquitico y me voy a ir a la calificación. Ingreso aquí a ISMS y me voy a calificación de activos. Entonces, en calificación de activos es donde yo parametrizo mi metodología, tengo unos niveles de criticidad. Entonces, yo cómo sé cuando mi activo es alto, es medio, es bajo, dependiendo de unos rangos, entonces aquí es donde yo lo parametrizo. Actualmente este módulo, que es en el que estamos dando la exposición, tenemos bajo, medio, alto y crítico, tenemos unos rangos de 0 a 25, sí, 25 a 50, unos rangos de 25 a 25 y tenemos una colorimetría y tenemos las variables. Entonces tenemos la variable confidencialidad, integridad y disponibilidad. La sumatoria de las variables me tiene que dar un 100% que es el total de mi activo. Y
si yo lo edito, tenemos las opciones y podemos incluso editar estas descripciones para yo guiarme en la calificación. Acá, como pueden ver, tenemos la opción de crear variable para las personas que quizás en la identificación y calificación de sus activos, pues utilicen más variables. Esta es la manera de hacerlo. Luego de que hagan todas estas modificaciones, importante en la parte superior, tenemos el botón de guardar para que pues esos cambios se materialicen en su aplicativo. ¿Listo? Ahora, continuando con la explicación, nos vamos a los riesgos. Entonces, en los riesgos, básicamente es exactamente lo mismo. Si se dieron cuenta en el módulo de activos, cuando ingresamos al módulo de activos, tenemos el nombre y tenemos la calificación, donde podemos ver su propiedad cualitativa y cuantitativa. En riesgos pasa exactamente lo mismo. Esto es un apoyo visual muy, muy grande y de verdad ayuda mucho en la gestión cuando tú de manera visual identificas. Tenemos una columna que se llama riesgo inherente y riesgo residual. De entrada, mira, por ejemplo, este riesgo que se llama pérdida de información confidencial de la empresa, porque, digamos, me puede saltar una alarma de manera intuitiva cuando yo lo miro, porque está en el color rojo en la columna residual. Entonces, ya entra este riesgo, para mí es crítico y lo tengo que analizar. Acá si yo le doy clic podemos ver que el riesgo inherentemente tiene un impacto crítico del 100%, una frecuencia alta del 100%. Residualmente en el impacto está en un 55,87. Podemos ver que si una gestión, si se está desplazando el riesgo y de manera en la frecuencia está en posiblemente con un paso de un 100 a un 57,24. Si está, existe mitigación en el riesgo, pero sigue estando en un cuadrante alto para mí. Entonces acá es donde yo tengo que empezar a, a tomar decisiones. Listo. Vamos a editar este riesgo. Entonces vamos a ver un poquito el formulario del riesgo, donde yo tengo variables de impacto y de frecuencia. Si yo lo califico de manera subjetiva, calificación de expertos, simplemente le pongo un valor, digo que en el impacto es crítico y en la frecuencia es alto. ¿Listo? Ahora, cuando yo lo voy a pasar a calificación a través de variables o reductores de subjetividad, es el ejemplo que tengo acá. Por ejemplo, este riesgo fue calificado de manera directa y actualmente la metodología cambió y ahora se va a hacer a través de variables o reductores de subjetividad. En cada una de las variables hay opciones de muy bajo, bajo, medio, alto. Aquí me está diciendo que yo estoy utilizando un método de calificación por promedio. Simplemente lo que yo hago es darle una calificación a cada una de ellas y el aplicativo va a empezar a darme una calificación, en este caso a nivel del impacto. ¿Listo? Ahora, como pueden ver, podemos tener descripciones. ¿Listo? El económico, como yo les dije que lo íbamos a ver en el ejemplo práctico, aquí yo hice una matriz de sanciones o una matriz de impacto económico. Como pueden ver, acá digamos, por ejemplo, cuando yo voy a calificar mi riesgo, yo puedo llevar esa matriz y llevarla a mis variables para tener una calificación más adecuada. Por ejemplo, en el ámbito económico financiero, yo determino que es muy bajo cuando es menor o igual a 564 mil millones de pesos. Ahora, o bueno, en Colombia hablamos de 434 salarios mínimos legales vigentes, ¿listo? Es medio cuando está entre tal rango y tal rango cuando supera multas de más de 2.000 millones de pesos, multas de 5.000 millones de pesos, y es crítico cuando es mayor por ejemplo, a 4.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esta es una matriz de multas y sanciones. Aquí es donde yo hablo de mi tolerancia al riesgo. Mi tolerancia al riesgo está en el rango medio. Todo lo que esté por encima de alto, para mí, pues está llegando a mi umbral de riesgo. Y esto lo hicimos el ejemplo solamente en el rango económico, que es donde se puede ver más directamente. Pero a nivel legal, reputacional, financiero, se hacen sus matrices y es exactamente el mismo ejercicio. Tenemos impactos legales que incluyen multas económicas, incluyen donde se pausa la actividad e impacta directamente la continuidad de mi negocio. ¿Listo? Entonces, esta es una manera de hacerlo donde lo hacemos a través directamente de una variable cuantitativa, lo pasamos a una variable cualitativa y cuantitativa al tiempo. Por ejemplo, podemos ver que al final, en el promedio de todas estas variables, me dio alto con una calificación del 60,8%. ¿Listo? Ahora, aquí también en Pirani podemos crear campos, tenemos un campo de descripción, tenemos, ahora mira, por ejemplo, en Pirani, en este ejemplo, tenemos un campo que se llama tipo de riesgo, categoría del activo y tratamiento del riesgo. Tratamiento tenemos las mismas, aceptar, mitigar, transferir, evitar. Tenemos un campo tipo fecha, tenemos categoría del activo, que pues, si se dan cuenta es la misma lista que tenía el activo
que si pertenece a infraestructura de TI, que si son datos de investigación y desarrollo. Y en este caso creamos un campo para poder apoyar esta presentación que se llama tipo de riesgo. ¿Por qué tenemos tipo de riesgos en seguridad de la información? Pues, ¿qué tipos de riesgo podemos tener? Podemos tener riesgos de ciberseguridad o seguridad de la información. Entonces, aquí es cuando nosotros debemos tener una correcta parametrización del aplicativo, apoyarnos en esas variables para poder hacer lo siguiente que queremos hacer. Ahora, este riesgo tiene activos asociados, entonces vamos a ver los procesos que tiene asociado. Entonces, este riesgo está anclado a un proceso que se llama seguridad de la información. ¿Cuáles son los activos de mi riesgo? Tenemos dos activos, planes de continuidad de negocio y horarios de producción. Aquí de entrada podemos ver una propiedad cualitativa que es la calificación o la criticidad de mi activo. De entrada yo puedo ver que este activo para mí es medio y este activo para mí es alto en su criticidad. Entonces, aquí es donde yo realmente estoy haciendo gestión de riesgo, estoy haciendo gestión de seguridad y ciberseguridad. Yo de entrada puedo identificar un riesgo crítico para mí de manera residual. ¿Cuáles son los activos atados a ese riesgo? Estos dos. ¿Cuál de estos dos es crítico para mí? Este, planes de acción y continuidad de negocio. Donde se me afecte este activo y se me materializa este riesgo, prácticamente puede impactar prácticamente mi negocio. Sí, puede ser a un alto total. Entonces aquí es donde yo tengo que mirar entonces mis controles. ¿Cuáles son los controles atados a este riesgo? Incluso más, amenazas y vulnerabilidades. Cuando yo le doy clic en amenazas y vulnerabilidades, de pronto de entrada hace un poquito con mucha información, pero es fácil de entender. Este código tenemos para yo poder identificar una amenaza o una vulnerabilidad de mi riesgo, lo hago por activo. Porque puede ser que el activo comparta, los activos compartan la misma amenaza o vulnerabilidad y puede que no. Listo, entonces en este caso, para mi activo que se llama planes de continuidad de negocio, que es mi activo crítico, tenemos dos amenazas atadas a este activo, que es el ransomware que cifra los sistemas, el malware infiltrado en los sistemas. Podemos ver que ambos activos de información comparten los mismos amenazas y vulnerabilidades. ¿Listo? Entonces, esas son las amenazas y vulnerabilidades que están atadas a mi riesgo. Ahora, cuando hablamos de los controles, por ejemplo, tenemos dos controles en este ejemplo. Un control es fuerte y tiene una solidez del 68,35. De hecho, aquí podemos ver el nombre del control. El control se llama Protocolo de Validación de Niveles de Acceso Periódico. Tiene una solidez del 68,35 y es un control relativamente fuerte. Si yo le doy clic, en este caso podemos ver los componentes de mi control. No voy a profundizar mucho en esto porque hay escuelas, hay informaciones sobre temas de controles. Entonces, el control en este caso tiene dos componentes, diseño y ejecución, que da mi solidez. Entonces, acá podemos ver que en mi diseño es un 68,2 y en mi ejecución es un 68,5 que en total me da un 68,36. ¿Listo? Listo. Permítame un segundito. Listo. Entonces, entonces yo puedo ver los controles atados a mi riesgo y podemos ver toda la gestión. Ahora, ¿de qué me sirve o yo cómo puedo cuantificar mis riesgos de seguridad de la información? Entonces, me voy al módulo de riesgos y le doy clic aquí en filtros avanzados. Permítame un segundo. Hola, Jonathan. Creo que lo perdimos un momento. Ahí Hola, va. hola. Listo, ya. Ya está. Listo. Retomamos. Listo, disculpen la interrupción. Listo, entonces aquí es la parte más importante. Aquí realmente vamos a ver cómo nosotros podemos realmente verificar y cuantificar mis riesgos de seguridad y ciberseguridad. Cómo yo los puedo separar de los de seguridad de la información, cómo puedo llevar los riesgos informáticos, porque en sí todos pertenecemos como a un mismo grupo, digamos, hablámoslo como de las áreas de TI. Pueden hacer uso del módulo de seguridad de la información perfectamente, pero queremos separar esos riesgos de ciberseguridad, queremos separar esos riesgos de seguridad de la información. ¿Cómo lo podemos hacer en Pirani? Entonces, nos vamos al módulo de riesgos, ¿listo? Damos clic aquí en el botón de módulos avanzados y aquí en Pirani nosotros tenemos un campo que se llama tipo de riesgo, este que está acá. Y el tipo de riesgo es un campo que tiene dos opciones, que es seguridad de la información y ciberseguridad. Si yo doy clic en ciberseguridad y filtrar,
ya automáticamente en módulo de riesgos estoy viendo todos mis riesgos de ciberseguridad. Los puedo cuantificar, los puedo validar. Por ejemplo, miremos acá unos al azar, por ejemplo, fuga de secretos comerciales, residualmente está en alto. De manera, digamos, intuitiva y apoyándonos en la colorimetría, podemos identificar esos riesgos que residualmente no tienen un desplazamiento apropiado en el mapa de calor o que, bueno, bajo mi apetito al riesgo, no los puedo considerar. ¿Listo? Yo puedo descargar un reporte de esto y puedo entrar a tomar acciones y viene pues apalancado a toda la charla que hemos venido. Etapas de monitoreo, evaluación, verificación. Puedo a través de estos simples filtros verificar cuáles son esos riesgos que son críticos para mí. Por ejemplo, vamos a ver este que se llama fuga de secretos comerciales. Podemos ver su calificación inherente, podemos ver su calificación residual, podemos ver estos activos atados a este riesgo. Por ejemplo, miremos que tenemos cuatro activos atados, dos son alto y uno es crítico. Estrategias de marketing. Este activo para mí es súper crítico y está acompañando un riesgo que residualmente no se está desplazando correctamente en el campo, en el mapa de calor. Aquí es donde yo tomo decisiones, necesito mejorar mis controles, necesito mejorar mis estrategias, mejorar mis recursos, mi presupuesto para que eso no se materialice, ¿listo? Y hacer un control exhaustivo de mi activo, ¿listo? Puedo ver las amenazas y vulnerabilidades atadas a mi activo. Por ejemplo, aquí en mi activo crítico puede ser malware infiltrado en el sistema. Esa es como la amenaza más latente de ese activo de información. Ahora, también por metodología, siempre cuando va una amenaza, a veces va de la mano con una vulnerabilidad. También como cuando hablamos de riesgo operativo que tenemos una causa y consecuencia en seguridad de la información. También entonces, siempre donde hay una amenaza hay una vulnerabilidad, ¿listo? Entonces casi siempre van de la mano. Y vemos los controles atados a este riesgo. Mira, por ejemplo, acá podemos ver algo que está pasando, que este riesgo en particular tiene dos controles. Un control que se llama control de testeo y el otro se llama Remote Working Place Política. Entonces, en este caso, podemos ver que el primer control es un control débil. Mira la solidez de este control, que es de un 22,35%. Este control realmente no me está aportando. Y aquí podemos encontrar la primera falla de por qué este riesgo no se está mitigando. Entonces necesito verificar ese control, por qué es tan débil, no está documentado, cuál es su naturaleza, cómo es su ejecución. Y bueno, todas las variables de calificación del riesgo, acá yo puedo mejorarlo, puedo sustituirlo, puedo cambiarlo. ¿Listo? Y con eso, entonces, esta es la primera manera de yo poder cuantificar y verificar mis riesgos de ciberseguridad. Ahora, vámonos ya para finalizar, nos vamos a ir al módulo de reportes y con esto finalizo mi explicación. Entonces, en el módulo de reportes también podemos sacar esas gráficas o esa información que yo necesito para mis riesgos de ciberseguridad. Y básicamente aquí es donde se hace real la palabra cuantificación. Necesitamos ver esos riesgos. Entonces, voy a apoyarme principalmente en dos gráficas, una que es la del mapa de calor y el perfil de riesgo organizacional. Entonces, voy a ingresar aquí al mapa de calor. En el mapa de calor, aquí lo primero es que aquí está todo mi mapa de calor a nivel organizacional. Esto es transversal, la parametrización del mapa de calor es transversal porque todos debemos hablar un mismo lenguaje. Lo que yo voy a hacer es filtrar por seguridad de la información. Listo. Entonces, aquí tengo mi mapa de calor, seguridad de la información. Pero yo estoy haciendo gestión de mis riesgos de ciberseguridad. Igual, agregar filtro, que es un campo que está ubicado en la parte superior derecha, y le doy en tipo de activo, automáticamente se me habilita el campo y aquí en tipo de activo lo voy a dar en ciberseguridad. Y este es mi mapa de calor de ciberseguridad. ¿Puedo cuantificarlos? Claro. ¿Puedo hacer tratamiento con ellos? Claro que sí. Aquí estoy viendo mi mapa de calor inherente. Vamos a ver mi mapa de calor de manera residual. Entonces, lo que está en color negrito es inherente, lo que está en color blanco es residual. Entonces, vamos a ver los residuales y podemos ver que tengo tres riesgos que están ubicados en mi cuadrante alto de manera residual. Voy a darle clic en el cuadrante y automáticamente el Pirani me va a traer cuáles son esos riesgos residuales, me va a traer su calificación inherente y residual. Y aquí básicamente es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en el ejercicio. Voy a consultar mi riesgo, voy a consultar mis activos, voy a consultar mis controles, por qué no se están desplazando. Listo. Yo digamos que hago un plan de evaluación, hago una mejora de mis riesgos, mejora de mis controles. Puede que hoy mi mapa de calor esté así. Puede que en el siguiente mes o en el siguiente trimestre ya esos riesgos no van a existir en ese cuadrante. Listo. ¿Cómo podemos ver eso? Para poderlo ver, voy a quitar el filtro de seguridad de la información.
para que ustedes miren mira cómo es mi mapa de calor, hablando de manera integral de seguridad de la información, que contempla todos mis riesgos de seguridad y ciberseguridad. Entonces, mira cómo estaba mi mapa de calor de manera residual hoy y cómo estaba hace un mes, como estaba hace 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando yo hago planes de evaluación y mejora continua, Pirani guarda esa trazabilidad y podemos ver qué hemos hecho con la gestión. Hoy mi mapa de calor de manera residual, hablando de ciberseguridad, tengo 3 riesgos acá. Aquí es donde yo empiezo un plan de mejora, asignación de presupuestos, verificación de mis activos, y puede que de aquí a un mes, 2 meses, ya estos riesgos no estén en ese cuadrante, sino ya estén dentro de mis rangos de tolerancia. Y esto lo podemos comparar con mapas de calor comparativos con periodos, ¿listo? Eh, Esta es una manera muy práctica de verificar, cuantificar, verificar, monitorear y evaluar mis riesgos de ciberseguridad. Y ahora ya para finalizar, vamos a ver el perfil de riesgo organizacional. Este reporte es más completo porque tenemos los riesgos inherentes, podemos ver acá cuáles son los, o sea, cuántos riesgos tengo. ¿Cuántos están ubicados en el cuadrante alto? ¿Cuántos están ubicados en el cuadrante bajo? ¿Cuál es su distribución, su porcentaje de distribución y cuál es el promedio de calificación de manera de riesgo, hablando de riesgo inherente y de riesgo residual? Ahora, aquí aplicamos los mismos filtros que hemos venido aplicando y por eso eso es lo importante de poder categorizar bien y creación de campos adecuadamente para poder aplicar estos filtros. Lo primero, sistema de gestión, seguridad de la información, ¿listo? Lo segundo, voy a agregar un filtro en el campo tipo de riesgo para poder filtrar por los que son de seguridad, de ciberseguridad. Este es mi perfil de riesgo organizacional de ciberseguridad. ¿Listo? Tenemos un perfil inherente, que es, en este caso está un color rojo con un 34.3, pero a nivel residual tenemos un 9.2, es un color amarillo, es decir, es un color medio, está en un rango medio y está dentro de mi tolerancia. Aquí yo puedo verificar si mi gestión está siendo práctica o no. Tenemos, por ejemplo, riesgo inherente y riesgo residual, y aquí es donde pues, se hace real la cuantificación. ¿Cuántos riesgos tengo en el campo alto de manera inherente? Tengo 7 riesgos inherentes. En medio tengo 3 riesgos. En moderado y bajo tengo 3 riesgos correspondientemente. La distribución de esos riesgos corresponde a para el alto corresponde a un 43.8 y para el resto es un 18.8. Eso es lo que significa esa distribución de riesgos en esos rangos. Y el promedio de riesgo residual para el campo alto es de un 69.1, 10.2 y así correspondientemente. Ahora vamos a ver la tablita de riesgo residual. Actualmente de 7 riesgos conservo 3, pero miren que el promedio de riesgo inherente de esos riesgos era de un 69.1. Eso es alto, por eso están en el campo alto, pero el promedio de riesgo residual ya es de un 34.4, es decir, se conservan en el campo alto por el desplazamiento del mapa de calor, no es suficiente para salir de ese rango alto, pero sí podemos ver que sí se está haciendo una disminución en ese promedio de riesgo residual. Y lo mismo para cada uno de los campos, si se dan cuenta, todos los campos están siendo mitigados y si hay un desplazamiento. De hecho, en el que tiene más incremento es en el rango medio, que pasó de 3 a 7 riesgos. Básicamente está absorbiendo los del campo alto, ¿listo? Y en el campo bajo pasamos de 3 a 4 riesgos que están en el campo alto, ¿listo? Esa es la manera en que yo verifico, cuantifico. A partir de aquí, ya básicamente yo puedo tomar decisiones. Podemos hacer uso de los módulos de planes de acción, podemos hacer uso de los módulos de indicadores, podemos hacer uso del módulo de evaluaciones para someter a calificaciones o riesgos, esos controles en el tiempo. Pero yo cómo tomo esas decisiones, cómo sé cuándo es momento de una evaluación, cuándo es momento de hacer un plan de mejora. Apalancado en los reportes, apalancado en los indicadores, apalancado en esas lumbrales de riesgo. Cuando yo veo que sobrepasa mi tolerancia, tomo acciones. ¿Listo? Y con esto, pues básicamente finalizamos la charla y con esto, pues ya podemos cuantificar nuestros riesgos de ciberseguridad. ¿Listo? Gracias, Jonathan. Buenísima la charla que nos estás dando. Tenemos algunas preguntas ahí. Luis Felipe nos estuvo ayudando a responder porque empezó, ¿no?, a dispararse el tema de las preguntas, pero creo que hay algunas que merecen estar siendo respondidas ahora. Entonces, ¿te parece si arrancamos? Acá tenemos una de Gerardo que nos dice, al determinar la probabilidad y evaluar el riesgo, ¿para qué se necesitaría tener identificados los controles existentes? Si se necesitaría tener identificados los controles existentes para calcular el riesgo inherente. Sí,
Claro que sí. De hecho, el riesgo inherente sale o sea, es importante nosotros calificar nuestro riesgo. Ya puede ser cuantitativa o cualitativamente, nosotros tenemos que tener una calificación de impacto y frecuencia. Porque es importante los controles y el testeo de controles y monitoreo, porque como nos dimos cuenta en el ejemplo, hay controles que son débiles, no me están sirviendo. Cuando yo asocio un control a un riesgo, yo tengo que decidir, o bueno, yo tengo que definir el impacto o sea, ese control, qué tanto va a mitigar impacto y qué tanto va a mitigar frecuencia. De hecho, aquí en la presentación voy a hacer un paréntesis y lo vamos a ver aquí de manera rápidamente. Cuando yo ato un control a un riesgo, lo que siempre me va a preguntar el aplicativo, en este caso por metodología del software, es ese control. Vamos a ir acá, por ejemplo, estamos en un riesgo. Voy a darle a asociar y voy a agregar este control que se llama protocolo de validación. Cuando yo asocio este control al riesgo, mira que aquí me pregunta cuál es la solidez de ese control, 68.3. De la solidez de ese control, ¿qué tanto va a mitigar impacto y qué tanto va a mitigar frecuencia? Y lo hacemos con el desplazamiento de estas barritas. Por ejemplo, va a poner que un 70 y un 100% correspondientemente. Entonces, en este caso es cuando existe el riesgo residual, cuando el control está mitigando mi riesgo y lo está desplazando en el mapa de calor. Ahora, ¿qué pasa con los controles que son débiles? No son suficientes para dar un correcto desplazamiento del mapa de calor, ¿listo? Entonces, por eso es importante por eso mi riesgo se califica tanto en impacto y frecuencia. Y el control también viene a impactar impacto y frecuencia, porque hay controles que están diseñados para mitigar o solamente uno o el otro. Y pasa mucho. Hay controles que son solamente que mitigan impacto, solamente mitigan frecuencia, o a veces mitigan ambos, pero siempre en alguna medida. Puede ser en mayor o menor medida. Entonces, a partir de esa asociación, existe el riesgo residual. ¿Listo? Igual, aquí en el chat de la sesión, vamos a dejar un link donde tenemos el cálculo del riesgo inherente residual, cómo se hace en Pirani, porque hay un cálculo, hay una matemática detrás de eso, de una ponderación de grupo de controles que impactan mi riesgo, tanto para impacto como para frecuencia, y a partir de ahí surge el riesgo residual. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vámonos con la pregunta que tenemos de Jimena. ¿Qué metodología recomiendas utilizar para determinar el apetito, la tolerancia y el umbral de riesgo? Como temas metodológicos, hay muchos. Realmente, para yo determinar mi apetito al riesgo, básicamente eso es algo muy propio. Porque como podemos ver, el apetito al riesgo, la tolerancia se puede ver de muchos frentes. Se puede ver por proceso, como se puede ver a nivel organizacional. Entonces, tú no puedes comparar quizás de pronto una pequeña o mediana empresa con una empresa grandísima, donde, por ejemplo, yo defino unos estándares donde yo puedo soportar, por ejemplo, pérdidas de 100 millones de pesos, está dentro de mi umbral y tolerancia al riesgo, hablando de niveles económicos, porque pueden haber muchos otros, reputacional, legal, financiero, ¿listo? Entonces, hablando a nivel económico, que es el más sencillo de explicar, si yo soy una pequeña o mediana empresa, yo puedo soportar pérdidas o mi umbral riesgo en caso de la materialización de un riesgo, puede ser a 1.000 millones de pesos, hablando en pesos colombianos. Bueno, vamos a ponerlo en $2.000. Yo puedo soportar una pérdida de $2.000. Pero, ¿qué pasa cuando la pérdida es de $1.000.000 o de $1.500.000? No lo puedo soportar como organización, tengo que tener presente pues esa capacidad o ese músculo financiero y también saber en qué parte del sector estoy pues ubicado. Ahora, cuando hablamos de empresas gigantescas, para ellas una materialización, una pérdida de millones de dólares, pues al final de ellas no puede ser tan representativo. Entonces, esto realmente va apalancado mucho a nuestra capacidad financiera, a nuestro nivel, digamos, de exposición al riesgo, porque si lo vemos a nivel organizacional son unos valores, cuando lo vemos por proceso es otro. Entonces, básicamente no hay siempre un camino, eso es algo que se debe hacer muy propio. ¿Listo? Listo, Jonathan, te estaba ahí respondiendo por el chat algunas de las consultas que nos están haciendo. Recuerden que vamos a estar compartiendo las memorias de sus correos la siguiente semana, tanto la presentación que ha hecho Jonathan como la grabación de esta sesión. Vámonos con otra pregunta. Rápidamente, creo que tenemos espacio para una más. Tratamos de Listo. responder todas las posibles. Hay una Vámonos con esta. De Jenny Salas, Sí, dice, dale, buenos dale. días.
Dice, en una organización es necesario implementar la política de seguridad informática teniendo en cuenta la explicación. Se debe definir una política de ciberseguridad. Si es así, esta puede estar inmersa en la política de seguridad o debe establecerse una parte, bueno, una ciberseguridad por aparte. Eh, Realmente sí. Cuando nosotros hablamos de gobierno TI o áreas de TI, pues hablamos como un todo, ¿cierto? Que la ventaja que nos ofrece Pirani es que nosotros sí podemos establecer políticas independientes por cada una de ellas, siempre y cuando hablemos sobre un mismo lenguaje. Es decir, si yo en mi calificación de riesgos, por ejemplo, utilizo la misma metodología, independientemente si hay riesgos de ciberseguridad, seguridad de información o seguridad informática, si hablamos en un mismo lenguaje, todo se puede cargar en el mismo módulo de Pirani. ¿Listo? El ejemplo que yo puse precisamente lo hice orientado hacia eso para que puedan ver cómo dentro de un mismo módulo de seguridad de la información yo puedo tener mis activos y los activos impactan tanto riesgos de seguridad de información como ciberseguridad. Tengo riesgos enfocados específicamente a ciberseguridad donde yo les puedo dar quizás un tratamiento diferente. Puedo tener controles enfocados, o sea, los controles son de módulo de seguridad de la información. Pero si yo creo un campo, por ejemplo, en los controles donde yo los categorizo, estos son controles de seguridad y estos son controles de ciberseguridad, también lo puedo hacer y lo puedo filtrar y les puedo dar un tratamiento. Es decir, Piranite te ofrece a ti la capacidad de a través de campos hacer filtros de información para solamente manejar tu información. ¿Listo? Y para que me dices que políticas de seguridad, claro, pues es que hay ocasiones en las que sí son compatibles como ocasiones en que no. Y también el método en que nosotros utilizamos esos controles para mitigar esos riesgos, pues la calificación o los controles no tienen incluso la misma naturaleza, entonces tienen unos pesos diferentes. Y igual lo que te digo, se puede hacer en Pirani a través de la implementación de campos. ¿Listo? Listo, Jonathan, muchísimas gracias. Si podemos regresar un ratito al slide donde estaba el QR de Jorge. Mientras que doy los anuncios finales, ya llegamos a lo último de nuestra sesión. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu explicación. Para todos los que han preguntado, entonces no se preocupen, en sus correos ya tendrán la siguiente semana las memorias de toda esta sesión. Recuerden, mañana tenemos un espacio con Olga Torres, nuestra directora de operaciones. Me encantaría verlos a todos los que están participando acá en la Escuela de Gestión de Riesgos, que son tan activos. Mañana en este webinar que dura aproximadamente 45 minutos, es mucho más express, donde solo nos concentramos en ver la herramienta y las nuevas funcionalidades que les pueda servir a ustedes para seguir gestionando riesgos. En este momento déjenme que encuentro el link para mandarlo. Igual pueden verlo en Academia Pirani, ahí siempre están los últimos eventos que tenemos. Y si ustedes tienen alguna duda sobre la herramienta, quieren hablar y conocer cotizaciones y todo lo demás, pueden hacerlo a través del QR que está ahí para que puedan conversar con Jorge. Encontré el link para que puedan inscribirse mañana a nuestro webinar. Ahí se los estoy compartiendo. Y la pequeña encuesta que les va a estar saliendo al final, donde ustedes nos van a contar qué les pareció la sesión, qué otros temas quieren ver. Recordemos que nuestra temporada acaba en 4 sesiones más y de ahí sacamos una nueva con nuevos temas que siempre salen de las encuestas que ustedes nos dan. Así que estamos revisándolas todos los jueves, según lo que ustedes nos están contando, vamos armando nuevas sesiones. Gracias a todos por estar acá hasta el final de la sesión. Gracias nuevamente, Jonathan. Esperemos tenerte en la próxima temporada con un nuevo tema. Nos vemos. Vale, gracias a todos. Hasta luego.